No te imaginas lo que puede cambiar un motor en función de su número de cilindros y su disposición, opuestos, en línea o en V. Gran parte del alma y de la personalidad de un motor se basa en esto. Te prometo que te vamos a contar cosas que te van a sorprender. Y si no es así, me lo dices. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Vete tú y enciérrate en casa. La verdad es que íbamos a titular este vídeo cilindros pares o nones, tócame los cojones. Lo que pasa es que pensamos que YouTube nos iba a censurar y entonces hemos puesto un título más razonable. Bueno, bromas aparte, hay motores de cilindros impares, pero son mucho menos frecuentes. La mayor parte de los motores suelen ser de cilindros pares. Como digo siempre en estos vídeos técnicos, para entender lo bueno o lo mala que son las soluciones, hay que entender un poco la raíz del problema. Así que, como digo siempre, hay que empezar por el principio. ¿Y cuál es el principio? Muy fácil. ¿Para qué sirve tener más cilindros? ¿Para qué? Muy fácil. A igualdad de cilindrada, bueno, nos sirve para tener más cilindrada o, para igualdad de cilindrada, tener los cilindros más pequeños. Eso nos permite girar más deprisa. Realmente, esta es la única ventaja. Con cilindros más pequeños, el motor puede girar más rápido, con lo cual se producen más explosiones por cada minuto. Hay también otras ventajas, hay motores más equilibrados que otros, que entregan la potencia de otra manera, suenan mejor o suenan peor, pero no nos engañemos. Realmente la verdadera ventaja que tiene un motor de más cilindros es que puedes hacer el motor, los cilindros del mismo tamaño, con más cilindrada, o puedes hacer el motor con la misma cilindrada, pero con los cilindros y los pistones, por tanto, que es lo que sube y baja, más pequeños. En muchos vídeos os he dicho que se da demasiada importancia a la cilindrada. Lo que importa en un motor, de verdad, es lo que pesa, lo que ocupa, el rendimiento que tiene, la forma de entregar la potencia, incluso cómo suena, de bien o de mal, pero la cilindrada un poco igual. Nos da igual tener un motor 1.4 turbo de 3 cilindros que un 2 litros de 4 cilindros. Puede que la potencia y el consumo sean equivalentes. ¿Por qué esta obsesión por la cilindrada? Muy fácil, porque siempre ha sido un referente, ha sido una referencia, más que un referente, para temas legales y para temas relacionados con la competición. Para temas relacionados con la competición, porque desde el principio, para que los coches tuvieran agruparlos en categorías homogéneas, se utilizó la cilindrada como medio de discriminar unos de otros. Y luego en temas fiscales, donde se utiliza la cilindrada para pagar algún tipo de impuestos. Aquí voy a hacer un alto en el camino, porque algunos, los españoles, diréis, bueno, no, pero en España se paga en función de los caballos fiscales. Pues no, porque es verdad que se paga, según qué impuestos, en función de los caballos fiscales, pero los caballos fiscales van en función de la cilindrada. No sé a qué persona o a qué político o a qué técnico se le ocurrió llamar los caballos para hacer esta ceremonia de la confusión, pero que sepáis que los caballos fiscales no tienen que ver con los caballos, nada tienen que ver con la cilindrada. Pero cuando en competición no había límite de cilindrada, ya os digo yo que los ingenieros no se complicaban nada la vida. Os lo he dicho al empezar el vídeo, que quería intentar sorprenderos. Os traigo un coche para sorprenderos. Lo más parecido que había en esa época, estamos hablando de principios del siglo XX, que era el Fiat 130 caballos. Bueno, no hay que ser muy listo para imaginar que este coche daba 130 caballos. Os estoy hablando del año 1907. Bueno, pues este coche tenía un motor de solo 4 cilindros, pero 16.000 centímetros cúbicos. 16.000 centímetros cúbicos. Y daba la potencia máxima a 1.600 revoluciones. Poco más que el ralentí de un coche moderno. Solo os propongo una cosa. Juntad 4 botellas de litro o 12 botes de Coca-Cola o de cerveza e imaginarlo. Todo eso lleno de mezcla de aire y gasolina y que le arrimes una chispa. Pues así era el motor de este coche. Imagino que las vibraciones deberían ser monstruosas, pero bueno, era la forma que había entonces de conseguir potencia. Y ahora nos vamos a ir al otro extremo, cuando las competiciones enseguida empezaron a tener limitaciones de cilindrada, por ejemplo en las motos. Por ejemplo, había un campeonato reservado a motos de hasta 250 centímetros cúbicos.
¿Y qué hizo Honda para conseguir una moto que tuviera muchos caballos con solo 250 centímetros cúbicos? Pues poner muchos cilindros, nada menos que 6. Imaginaros, 6 cilindros de aproximadamente 25 centímetros cúbicos. Estamos hablando del entorno de los años 60 y era un motor que conseguía 60 caballos a casi 20.000 revoluciones. Y esto lo conseguía gracias a, pues eso, a tener 6 cilindros en vez de con rivales suyos que tenían 1 o 2 nada más. Os voy a poner otros ejemplos más modernos que os van a interesar. Por ejemplo, el Porsche 968. De este coche ya hemos hablado porque era un coche que tenía un motor de 3 litros, de solo 4 cilindros y que daba 260 caballos a 6.800 revoluciones. Era un motor con muchos bajos y que, a pesar de su elevada cilindrada, no vibraba nada porque tenía árboles de equilibrado. Los árboles de equilibrado, lo voy a contar muy brevemente, son unos árboles que no tienen ninguna otra función más que compensar la vibración del motor y consiguen que, aunque sea un motor de 4 cilindros, sea tan suave como un 6 cilindros. Y se utilizan mucho en motores monocilíndricos, bicilíndricos, tetracilíndricos, en muchos casos. Ahora menos porque hoy día los motores están más equilibrados, pero este coche realmente era un motor suavísimo. Os voy a poner un ejemplo completamente opuesto, que es el Mazda MX-3, que presumía de tener el motor V6 más pequeño de la producción mundial, que era un 1800, nada más que 1800. Era un coche que daba 140 caballos a 8.000 revoluciones. Completamente diferente. Es cierto que hay una diferencia de cilindrada, el del Porsche era un 3 litros y este es un 1800, pero el Porsche era un motor con unos bajos poderosos y en cambio el Mazda era un coche que le gustaba ir alto de vueltas, iba muy cómodo en regímenes altos y, como os digo, tenía la potencia máxima a prácticamente 8.000 revoluciones. Pero vamos a empezar ya a hablar del número de cilindros. Hay motores de un cilindro, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 8, de 10, de 12 y de 16. No sé si me deja alguno. Motores con cilindros impares de más de 5 yo no los conozco. Si alguno lo conocéis, me lo decís, porque es que además hablar de motores de 7, 9, 11 cilindros es que hasta me suena raro el oído, me suena fatal. En muchos casos son motores que tienen distinto número de cilindros, pero son de la misma familia. Es decir, que un motor de 3 cilindros es el mismo motor de 4 cilindros al que le has quitado un cilindro, o por el contrario, un motor de 5 cilindros es un motor de 4 que le has añadido un cilindro. Hay muchos ejemplos de lo que os digo. Ya veremos casos de este tipo, de motores de 8 cilindros en V que son la suma de 2 motores de 4, de motores V12 que son la suma de 2 V6, ya lo veremos. Pero vamos, lo más normal, los motores, por ejemplo en moto, son muy frecuentes los motores monocilíndricos. En coches se usaron en tiempos, en coches muy modestos, pero hoy día es muy raro. Pero de 2 cilindros no es tan raro, de 2 cilindros hay y ha habido muchos coches, muchos. Por ejemplo, por citaros solo así los más representativos, el del Fiat 500 o el Trabant o el Citroën 2 caballos. Motores todos ellos distintos, porque el Fiat 500 es un 2 cilindros 4 tiempos que van en línea, el Trabant es un 2 cilindros 2 tiempos que van en línea pero va adelante, es tracción delantera, y el 2 caballos es un motor de 2 cilindros opuestos, por delante del eje delantero, tracción delantera. Todos ellos, por cierto, refrigerados por aire. Bueno, son motores que para coches pequeños y modestos pueden funcionar muy bien. Los motores de 3 cilindros fueron y hoy día siguen siendo muy populares en motos. Con la llegada del downsizing empiezan a ser muy habituales en los coches. Son motores, respecto a un 4 cilindros, ofrecen un equilibrado parecido. Si le pones árboles de equilibrado casi no vibra, pero claro, si a igualdad de cilindrada son más pequeños, pesan menos y tienen menos rozamiento. Es cada vez más frecuente coches que tienen 3 cilindros, generalmente con turbo. A mí son motores, os confieso, os soy sincero, que en general no me acaban de convencer. Es cierto que he probado coches con motores de 3 cilindros que ni te enteras que tienen 3 cilindros, pero es que recuerdo el primer coche de 3 cilindros que probé. Recuerdo que fue el Innocenti Mini 3. Innocenti era un coche basado en un Mini que se diseñó en Italia por De Tomaso, un coche, la verdad que era bastante bonito, y que le metieron un motor de origen Daihatsu de 3 cilindros. Además tenía una gama muy completa porque tenían el 3 cilindros gasolina, el diésel, incluso turbogasolina. Creo que turbodiesel no llegó a ver. Bueno, yo probé ese coche, el primero que probé era la versión básica, que daba 32 caballos y bueno, sí se notaba que el motor no, o sea, vibraba, no iba muy fino. De hecho recuerdo
os voy a contar la anécdota de que al becario le dejamos ese coche. No, ¿qué coche me llevo? No, llévate el Innocenti. Se lo llevó y al rato viene y dice, oye, es que yo creo que ese coche va mal. Me da la sensación que va en 3 cilindros. Y claro, nos reímos todos mucho. Digo, claro que va en 3 cilindros. Es que de hecho tiene solo 3 cilindros, ¿no? Pero sí que se notaba, si alguna vez os ha pasado que por algún problema mecánico el coche que se queda en 3 cilindros tiene una vibración muy particular, pues los primeros 3 cilíndricos les pasaba eso. Como os decía, en motos, esta solución de los 3 cilindros es muy popular porque puedes aumentar la cilindrada y vibra menos que un bicilíndrico y es más pequeñito, es más pequeño y ocupa menos que un motor de 4 cilindros. Yo recuerdo, os comentaba antes que hay motores de 3 cilindros que nacen de motores de 4 que les han quitado uno. Bueno, el caso arquetípico de lo que os cuento es la BMW K75. Yo tuve una, por cierto, que era una K100 que le habían quitado un cilindro. Pero hoy día, bueno, en tiempos lo fueron, las Triumph Trident, pero que se siguen fabricando, evidentemente, con una tecnología completamente actualizada. Las Trident de Triumph son motos que van francamente bien y son todas de 3 cilindros. Pero el rey de los motores, en cuanto a número de cilindros, es el 4 cilindros, generalmente en línea. Y digo generalmente porque ha habido coches muy populares y de mucho éxito que han tenido 4 cilindros y no iban en línea. He seleccionado unos pocos. Me llaman la atención, bueno, 4 cilindros boxer, tenía por ejemplo el Escarabajo, pero también los Alfa Sud. Pero es que coches muy interesantes, motores muy interesantes por inhabituales, es el 4 cilindros V4 del Saab 96. Y a mí me gusta especialmente el motor 4 cilindros en V a 60 grados del Lancia Fulvia, que era un coche de tracción delantera, como sabéis, y ese motor era muy compacto. Es uno de los pocos V4 que ha habido en la producción mundial, pero un V4 que ha tenido mucho éxito. El motor de 4 cilindros, sobre todo si es 4 tiempos, tiene muchas ventajas. Tiene una gran regularidad porque siempre hay un cilindro que está en el tiempo de trabajo, en explosión. Es un motor relativamente sencillo, compacto, que te permite ponerlo longitudinal, transversal, no ocupa mucho y además cuando lo pones transversal, bueno, cuando lo pones longitudinal también lo puedes inclinar, pero especialmente cuando lo pones transversal es muy frecuente, casi siempre va inclinado de forma que puedes hacer el capó más bajito. Y es un motor que tuvo muchísimo éxito en motos, sobre todo a raíz de la aparición de una moto que lo cambió todo. Os hablo de la Honda 750 Ford. Es una moto que lo cambió todo, que arrasó en Estados Unidos. A mí me encanta la publicidad de esa moto, que decía algo así, que era la moto para gente buena o para la buena gente. Claro, esto tiene lógica porque las motos en Estados Unidos eran básicamente las Harley. También había Indian, había otras marcas, pero eran básicamente las Harley. Y las Harley eran las motos de los malotes, de los Hells Angels y toda esta gente. Y bueno, pues la gente buena no iba en moto hasta que llegó esta moto, que esta moto además era enormemente fiable. Además, el motor de 4 cilindros en línea para las motos tiene una ventaja. Bueno, tiene dos. Si va refrigerado por aire, que es lo más corriente, tiene la ventaja de que lo pones transversal y todos los cilindros reciben la misma cantidad de aire. Además, va el escape por delante, ya sabéis que los motores, la parte donde va el escape, tiene más temperatura. En un motor refrigerado por agua da igual, pero uno por aire no. Interesa que el aire entre por la zona de donde está el escape. Y luego tienes la admisión por el otro lado. Es una disposición tan frecuente que muchas veces los periodistas incluso utilizamos la expresión MJU. MJU significa motor japonés universal, porque aún hoy día sigue siendo probablemente el motor más utilizado en motos por los japoneses y en general en coches por todo el mundo. Y llegamos a los motores de 5 cilindros. Os contaba que muchos motores, al final, una vez que has diseñado el cilindro, la culata, que es la parte más complicada, a veces es más fácil poner más cilindros iguales que rediseñar un motor desde cero. En los motores de 5 cilindros esto pasa muchas veces y pasa sobre todo en un caso que todos conocéis, el motor del Audi 4, que el motor del Audi 4, a pesar del nombre, que es por la tracción total, es un 5 cilindros. Audi tenía un motor 2 litros de 4 cilindros, pero quería un motor más potente, más gordo. Entonces, ¿qué podía hacer? Podías hacerlo de 4 cilindros, os he contado que Porsche hizo uno de 3 litros, pero para hacerlo más refinado, lo suyo era diseñar un V6, que había que diseñar el motor desde cero. Y pensaron hacer una cosa, coger el motor de 4 cilindros y añadirle uno más, y hacer un motor de 5 cilindros de 2,2 litros. Bueno, y esto fue lo que hicieron exactamente con el Audi 4.
El motor del Audi 4 es un 5 cilindros que deriva del 2 litros de 4 cilindros al que le añaden un cilindro más. Pero también podemos seguir el camino exactamente opuesto, que es lo que hizo Volkswagen. Volkswagen diseñó un motor V6 muy particular, del que luego vamos a hablar, y ahora no me voy a extender, que era un V estrecha, y decidió hacer una versión de 5 cilindros. Entonces el motor de este coche es el motor de Volkswagen V6 con un cilindro menos. Como veis, los cilindros se pueden poner o quitar. Y llegamos a la que para mí es la configuración ideal, que son los 6 cilindros. Ideal por muchos motivos, porque ya puedes hacer motores grandes de 3 litros o 3 litros y medio, incluso 4 litros. Y además ya puedes jugar con los cilindros. Puedes hacer varias disposiciones diferentes, en línea, opuestos, V6. Quizás la más utilizada es en línea, porque la usan muchas marcas. Lo usó muchísimo BMW. La ha usado Nissan, la ha usado Jaguar, la ha usado Mercedes, muchísimas marcas. Y en motos, aunque os sorprenda, también. Hubo una moto, la Benelli 6, que marcó un antes y un después porque fue la primera moto de 6 cilindros fabricada en serie y quería un motor de 6 cilindros transversal. Bueno, en sus tiempos era una moto impresionante, que bueno, funcionaba, era una 7,5, no era la más potente, no era la más rápida, pero era de las más bonitas y sobre todo que ese motor, así que lo veías venir de frente, veía los 6 escapes y los 6 carburadores, era una pasada. Si hablamos de 6 cilindros boxer, pues todos estaréis pensando en un coche, está claro. Para mí, la representación del 6 cilindros boxer es el Porsche 911, porque ha hecho de esta configuración un mito, porque todos los 911 han tenido un motor 6 cilindros boxer. Ha podido ser refrigerado por aire o por agua, pero también en motos hay un icono del 6 cilindros boxer. En este caso os hablo de la Honda Goldwing, que desde que apareció siempre ha llevado un motor de 6 cilindros boxer. Probablemente no es tan mítica como un 911, probablemente, pero para los moteros el motor 6 cilindros boxer se identifica con la Honda Goldwing. Para mí, la configuración que más me gusta son los 6 cilindros en V. Los 6 cilindros en V se colocan a 60 grados, mientras que los V8 a 90 grados. Ya lo veréis que es lo más frecuente. Esto se hace por un tema de equilibrado que no voy a contar porque es bastante complejo. Pero el motor V6 tiene, como os decía, muchas ventajas. Es un motor muy compacto, más compacto que un 6 cilindros en línea. Si lo quieres poner transversal, por ejemplo, pues un 6 cilindros en línea lo tienes complicado, pero un V6 no. Bueno, suena de maravilla, y los que me digáis, bueno, pues no será para tanto, es que no habéis oído el motor Alfa Romeo 75, el famoso motor Buso, que lo diseñó un ingeniero que se llama Buso, por supuesto un V6 a 60 grados, que ha equipado muchos coches, incluso esa configuración se utiliza hoy día, y que yo recuerdo cuando probé el Alfa 75 América. Era un coche que llegas a un semáforo y pegabas golpes de gas solamente para oírlo, porque es que era pura música. Y bueno, pues tampoco me quiero olvidar de otro V6 muy famoso, que fue el de Renault. El Renault, la Fórmula 1 se pasó al turbo de la mano de un V6, en este caso a 90 grados, que era el de Renault RS01. Cuando hablé del Volkswagen V5, dije, os hablaré de un motor de Volkswagen V6. Pues os voy a hablar ahora. Volkswagen hizo un motor muy particular. Un V6 que llamó de V estrecha porque la V formaba 15 grados entre ellas. ¿Cuál era la idea? Pues la idea era hacer un motor de 6 cilindros que tuviera el tamaño de un 4 cilindros. Bueno, yo probé ese motor, desde luego no me gusta tanto como un V6 a 90 grados, perdón, a 60 grados, pero bueno, iba bien. De ahí derivó el 5 cilindros y la verdad es que este motor luego no ha sido muy utilizado, ¿no? Pero bueno, ahí está y quería contarlo. Y llega el turno de los V8. Hablando de coches, decir V8 es sinónimo de decir USA, porque es el motor por antonomasia de los coches norteamericanos. Eran coches que tenían cilindradas muy altas para ser un 4 cilindros. Y como os decía, a los V8 el equilibrado ideal es a 90 grados. Con esa configuración, pues dentro de la V cabían los carburadores, que además a veces llevaban uno, pero llevaban 2 cuádruples cuerpos o 4 dobles cuerpos, porque podían alimentar a cada bancada de cilindros. Y luego los escapes salían por los laterales, incluso en coches muy antiguos, lo habréis visto, salían por fuera del coche, ¿no? Es una configuración ideal. Y es un motor que no tiene la musicalidad de un V6 ni de un V12, pero la verdad es que suenan gordos.
Para mí, uno de los mejores motores V8 que he probado y que he conducido y que he visto nunca es el del Porsche 928. Bueno, ese fue un motor que hizo Porsche partiendo de cero. Es una verdadera joya. Yo he tenido la fortuna de ver ese motor desmontado. Además lo he visto en Porsche nuevo antes de montarlo y lo he visto desmontado de un coche con muchísimos kilómetros. Os aseguro que es una obra de orfebrería. La calidad de acabados, cómo está mecanizado el motor, bueno, es una maravilla. Es un motor fantástico y un motor que iba, porque hay muchos 928 por ahí circulando, francamente bien. Llegamos a los 10 cilindros. No conozco ningún motor de 10 cilindros opuestos, pero sí V10. Bueno, todos nos acordamos de una época de la Fórmula 1 que los motores eran obligatoriamente V10, pero todos nos acordamos del Dodge Viper, probablemente el motor V10 de un coche de calle más conocido. Por cierto, ya lo dije en un vídeo, que he leído en muchas ocasiones que es un motor derivado de un camión y no es cierto. Es un motor que se diseñó para este coche partiendo de cero, con bloque de aluminio, un motor razonablemente sofisticado, muy fiable, muy potente y que va muy bien. Y llegamos al cielo de los motores, porque yo creo que en el cielo todos los motores son V12. Bueno, está clara mi debilidad por los V6 y por los V12. Uno de los motivos es por la musicalidad. Un día haremos un vídeo sobre eso, porque hay marcas que tienen incluso músicos para estudiar la musicalidad de los motores y que suenen bien. Los que mejor suenan, os lo aseguro, son los V6 y los V12. No lo digo yo, lo dice mucha gente y es que es así. Los V10 pueden sonar muy gordos, pueden sonar rotundos como los V8, pero no hay nada igual. Y desde luego, quien haya oído aullar alguna vez un V12 a 60 o 90 grados, no se lo ha olvidado nunca. Muchas marcas han utilizado estos motores. Bueno, pues por ejemplo Jaguar es famoso LE por su motor 12 cilindros en V. Lamborghini lo utilizó nada más y nada menos que en el Miura. Lo ha utilizado Mercedes, BMW, muchísimas marcas. Pero sobre todo hay una que seguro que todos tenemos, cuando hablamos de motores V12, tenemos en la cabeza a esa marca. Y me refiero a Ferrari. Me refiero a Ferrari, que es la marca probablemente que más coches haya fabricado con motores V12. Me llama la atención que, habiendo sido la marca que más motores o más coches con motores V12 haya fabricado, sus éxitos en Fórmula 1, muchos de ellos, los que consiguió Lauda, fueron con un motor opuesto, o sea, 12 cilindros opuestos, y uno de sus coches más emblemáticos, el F40, no es un V12, sino es un V8. Y luego hay otros 12 cilindros que tenéis en la cabeza, que es el Porsche 917. Que también he leído por ahí que es boxer. No es boxer. Es un V12 a 180 grados. Esto ya lo conté en el vídeo de 917, pero es muy importante. La diferencia entre un motor en V y un boxer. Un motor en V a 180 grados. La disposición es la misma, es plano. La diferencia es que en un motor boxer, cada cilindro y cada biela tiene un codo de cigüeñal, como si fuera un 6 en línea, un 4 en línea, como un motor convencional. En cambio, todos los motores en V, en cada codo de cigüeñal van dos bielas. En el caso del 917, insisto, no es un boxer como el del 911, sino que es un V12 a 180 grados. No conozco motores ni de 13, ni de 14, ni de 15 cilindros, pero de 16 sí, y conozco unos pocos. Los más listos estarán pensando en un Cadillac de 1930 con 16 cilindros, que es el que veis aquí a mis espaldas. Un motor de casi 7 litros de cilindrada. Pero os dije al empezar el vídeo que os iba a sorprender, y os voy a sorprender con otros dos motores de 16 cilindros que probablemente no conozcáis. Os voy a hablar de un coche que me gusta especialmente, que es el BRM P83. Es un coche de 66, y ese año el reglamento de la Fórmula 1 cambió. Dejaron de ser motores de 1,5 litros para pasar a ser de 3 litros. BRM tenía un 8 cilindros plano de 1,5 litros y pensó, ¿qué hacemos? ¿Diseñamos un V12 ahora, nuevo completamente? Y por ahí en alguna esquina siempre hay algún listo que dijo, ¿para qué? Cogemos dos motores de 8 cilindros opuestos y los juntamos uno encima de otros. Bueno, y eso fue exactamente lo que hicieron, poner un motor uno encima de otro y conseguir un coche muy particular, que yo sepa el único motor H16 que ha corrido en Fórmula 1, muy bonito bajo mi punto de vista y que no dio ningún resultado porque era un coche muy frágil.
Pero os voy a traer otro coche que os va a sorprender todavía más. Este sí que es raro y poco conocido. Es un coche, bueno, el equivalente a lo que sería un Fórmula 1 de hoy día, de 1935, y que tiene un motor de 16 cilindros, que en realidad son 8 dobles en estrella. En estrella muchos sabréis o recordaréis o habréis visto que son motores muy utilizados en aviación. También porque os digo que a lo que hablaba de la refrigeración. Al principio eran refrigerados por aire y entonces motores en estrella podías poner muchos cilindros que todos le dieran el aire directamente. Bueno, el Monaco Trossi era una especie de, bueno, era un monoplaza, una especie de lo que sería un Fórmula 1, con un motor de 16 cilindros que daba 250 caballos, iba en estrella, era tracción delantera y tenía 250 caballos. Bueno, fue un coche rarísimo, que complicadísimo de conducir, subiraba una barbaridad. Bueno, no tuvo ningún éxito, pero bueno, es una rareza. Ya sabéis que a mí me encantan las rarezas. Bueno, este vídeo quería contaros un poco en grandes líneas los tipos de motores que hay, lo que influye el número de cilindros y su disposición. Si os ha gustado, me lo comentáis, me lo decís, me dais un me gusta, hay comentarios, porque mi idea es hacer ahora vídeos contando pues los mejores motores de 6 cilindros en V, o los motores de V6 que tenían 90 grados, o los mejores V8, hacer vídeos de este tipo, ¿no? Y bueno, pues espero vuestros comentarios. Pero antes nos queda el coche del día. Hoy me he tomado otra vez la libertad de elegir como coche del día una miniatura. Pero es que soy un verdadero entusiasta de este coche. Este coche es el BRM P83 con motor de 16 cilindros en H. Es un coche que lanzó Scalextric. Me llama la atención porque en esa época Scalextric, no sé si era un problema de patentes o que el que decidía los coches era tan friki como yo, porque sacaron coches rarísimos. Había muchos coches que se podían haber sacado y sacaron un monoplaza de Honda que casi no compitió, un McLaren muy raro, bueno. Este coche es el 16 cilindros que tenía escapes por arriba y por abajo, se ven las 16 trompetas, es un coche con el que corrí muchas carreras porque había una categoría que era para coches de serie y bueno, este era el coche que yo elegí, era muy ligero, era más delicado de llevar que otros más modernos de la época de Scalextric, pero este coche me encantaba y por eso lo he elegido como coche del día. Bueno, espero que no os importe que haya elegido un coche a escala. Ya sabéis que os vamos a proponer una nueva sección, que es la de consultorio. ¿Por qué? Porque nos llegan muchas consultas a los comentarios y incluso al correo, y es una pena responderos solo a uno. De esta manera, pues os enteréis todos. Os pido, eso sí, dos cosas. Consulta, cuanto más interés general tengan, mejor, y luego que me deis datos para que os pueda responder. Héctor García Juárez me dice que tiene una Mercurio 155 sin papeles. Me hace gracia porque luego dice que la matrícula y el número de bastidor no coinciden. Héctor, si no tienes papeles, ¿cómo saben que no coinciden? Me dejas un poco despistado. Me pregunta si se puede regularizar. Sí se puede regularizar. Los vehículos dados de baja es un poquito tedioso, pero se pueden regularizar. Vais a una gestoría y lo que necesitáis, bueno, pues necesitáis rellenar los impresos, pagar unas tasas y sobre todo dejar el vehículo que pueda pasar una ITV. Pasáis una ITV, confirman el número de bastidor, confirman que no sea un vehículo robado, confirman que está en buen estado y con esa solicitud podéis volverlos a matricular. La respuesta, Héctor, es que sí puedes regularizar los papeles de tu moto. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, por favor, esperamos vuestro me gusta, suscribíos, la campanita sirve para que os avisemos del próximo vídeo, espero vuestros comentarios y bueno, cuidaros mucho porque espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!